Mi nombre es Reina Peña. Antes de llegar a la Iglesia Universal, yo llegué totalmente destruida. Llegué con enfermedades y también con una depresión. La depresión fue a causa de un familiar que murió. En ese momento para mí, mi mundo se derrumbó. Yo sentía que ya no tenía ya nada por qué seguir viviendo. Entonces llegó a un determinado tiempo de que yo intenté matarme. Me tomé unas pastillas, fui a dar al hospital, allá estuve 6 días en el hospital. Cuando mi mamá le llegó una invitación, ella fue la que comenzó a ir a la iglesia, de allí nos invitó a nosotros y yo decía que no, que yo no iba a ir a la iglesia porque yo nunca iba a perdonar a esas personas. Entonces, incluso yo cuando salía con pistola y yo decía que donde yo mirara a esas personas yo las iba a matar. Entonces mi mamá hizo sus cadenas, yo fui a la iglesia y un día el pastor estaba predicando del amor hacia los enemigos. Entonces yo sentí como que aquella palabra fue para mí. Y entonces el Espíritu Santo ese mismo día entró en mi corazón y todo salió desde ese día. Cuando yo llegué a la iglesia, escuché de que teníamos que ser diezmistas fieles para que así las puertas se vinieran a abrir en nuestras vidas. Para mí el diezmo es algo que nosotros le devolvemos a Dios, lo que Él nos da. Entonces, de ahí yo me casé, nosotros éramos empleados, de allí, gracias a Dios, Dios abrió puertas y ahora tenemos nuestra propia empresa. A causa del pacto que nosotros hicimos, mi esposo y yo en la iglesia con Dios, las puertas se abrieron. Nosotros tenemos una empresa de mariscos. Obtuvimos también 2 camiones, una camioneta, un carro y una moto. Pero también la mayor adquisición, digámoslo así, que nosotros tenemos, pues es el Espíritu Santo, porque sin Él nosotros no somos nada y no podemos conquistar nada.